la charla. Les mando un saludo grande a todas, a todos. Bueno, ya me conocen, Dante Bueri, secretario general del SUTEBA Echeverría de Seiza. La verdad que yo lo que quiero destacar es el trabajo de la Secretaría de Salud, de la compañera Analía y de la compañera Marisa también, porque digo, hay dos secretarías que tuvieron, ¿no? Digo, hablo la de salud y hablo la de gremiales. Siempre son las dos secretarías neurálgicas de un sindicato, pero cuando fue el tema de que comenzó la pandemia, en marzo, las primeras 2 o 3 semanas, y ahí la veo a Marisa y las veo a Analía, la verdad que el laburo que hicieron fue increíble, porque había muchísimas dudas con los compañeros, con las compañeras, con el tema de las licencias, mucha inquietud, mucha angustia también, y la verdad que el trabajo que hizo el SUTEBA fue extraordinario. Así que lo primero que yo le quiero decir como secretario general, el orgullo que me da que estas compañeras se hayan puesto al frente y dando respuestas inmediatas y sobre todo trayéndole tranquilidad a los compañeros. Después fue un mes muy intenso y logramos, fruto de la pelea que dio el SUTEBA a nivel provincial y en la regional, que las ansiedades que había con el tema de licencias, con las ansiedades que había con el tema de los compañeros que eran factor de riesgo, los compañeros que tenían chicos chiquitos o vivían con mayores, logramos que esos compañeros puedan evitar ir a las escuelas a armar los bolsones. Así que lo primero es eso, el enorme orgullo de una secretaría que está trabajando mucho, y ahí también destacar el rol importantísimo que están teniendo los comités mixtos en los distritos y lo que es a nivel provincial, porque una de las peleas grandes que dimos era la necesidad clara de un protocolo. Yo me acuerdo... Ahí, Mirta, cerrá el micrófono, por favor. Cerremos todos los micrófonos, compa. Les prometo ser muy breve, pero es fundamental no interrumpirnos. Digo, el protocolo que bajó del Comité Central fue clave, porque era lo que los compañeros estaban demandando para tener claridad ante un caso sospechoso de COVID o un caso positivo de COVID. La verdad que fue muy importante y sé que ahí Marisa estuvo trabajando mucho esta cuestión, después ella seguramente lo va a tomar, y también destacar el laburo que van haciendo los especialistas, que son compañeros, compañeras que se van formando, que espero que estén acá presentes, o calculo que estén acá presentes, el compañero Axel Dese, la compañera Analía Rodríguez, la compañera Flavia Ferreira, después también tuvo en su momento la compañera Zulma, seguramente después Analía lo va a tomar, pero yo quiero arrancar sosteniendo esto. El orgullo que nos da a nosotros el trabajo de esta Secretaría, la importancia que tiene la Secretaría de Salud para el SUTEBA y el encomiable trabajo que fueron haciendo las compañeras, esto obviamente en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, pero en Echeverría 6 donde estamos nosotros, y a nivel provincial. La conexión es permanente y logramos inclusive un acuerdo paritario a nivel CETERA que ningún otro trabajador está teniendo hoy en día, que nos permite desconectarnos, que tiene claridad con respecto al tema de RT, también después lo van a explicar las compañeras, e inclusive la figura del delegado o delegada de prevención que seguramente va a tomar Analía. Así que yo arranco con esto, te voy a pasar a vos, Analía, para que comandes la charla, y agradecerle enormemente a Marisa. Yo te lo dije de manera privada, pero lo quiero hacer acá de manera pública, porque la verdad que nosotros las volvemos locas, las compañeras, y la respuesta era inmediata. Aparte, el texto de WhatsApp bien armado, bien clarito, lo volvían a armar con mucha precisión, y logramos, en el medio de la tormenta, que este sindicato sea una guía para tantas compañeras y tantos compañeros que realmente estaban muy angustiados, y dejar esto en claro para que cada delegado y cada delegado diga en la escuela. La vuelta a clases tiene que ser consensuada, que hay una mesa paritaria, Marisa también es delegada paritaria nuestra a nivel provincial, una mesa paritaria con la patronal y los sindicatos docentes, para que no se ponga en riesgo ni la vida de las compañeras y los compañeros, ni de ningún alumno y ninguna alumna. Por eso es muy importante los recorridos de escuela que estamos haciendo ahora. Estamos yendo a cada escuela porque lo que nos está preocupando mucho, y estamos trabajando en los comités, seguramente Juan Arias lo va a tomar, esa es la cuestión. Después de 4 años de un ajuste brutal como el que hizo Cambiemos, encontramos que las escuelas no están en condiciones óptimas para el retorno. Hay muchos quilombos en los baños, muchos problemas en los techos. Entonces hay que empezar a pensar y a discutir también esa vuelta y la necesidad de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires empiece a implementar un plan de obra pública. Y ahí termino con esto. Nosotros valoramos
el esfuerzo que hace el gobierno nacional, el gobierno provincial, valoramos la IFE, valoramos el TIEDAS, valoramos que van a arrancar los actos públicos, pero también decimos con mucha claridad, con el aguinaldo no. El aguinaldo es parte del salario, tiene carácter alimentario, pero quiero ser más profundo, con dos cuestiones con el tema del aguinaldo. Primero, son las compañeras directoras, los compañeros directores, los que están abriendo la escuela cada 15 días para garantizar el módulo alimentario. Son las maestras, son los maestros, los profes, los que van a armar el SAI. Entonces, está muy mal el mensaje que da el gobierno pagándole a los trabajadores, a todos los trabajadores del Estado, el aguinaldo en tramo. Eso está mal, lo estamos reclamando, lo tiene que revertir esta decisión del gobierno, porque también es una muy mala señal para los privados. Imagínense si el Estado lo va a pagar en tramo, lo que va a hacer los privados con la situación económica, y también en un contexto donde es muy necesario inyectar dinero, que el aguinaldo se pague en tramos, que eso no va a colaborar. Entonces nosotros como sindicatos tenemos la neutralidad suficiente como para poder sostener las cosas que están bien, pero también las cosas que el gobierno le está errando. Y en el tema del aguinaldo le está errando y le tiene que revertir. Así que bueno, nada, las felicitaciones, el orgullo que me dan compañeras como Analía, como Marisa, como Flavia, Axel, la Analía Rodríguez también, por supuesto, y seguir trabajando de esta manera, y el orgullo de cada delegada, cada delegado que está acá presente, pues son los compañeros que también son los que nos llaman, nos dicen, esta escuela no está en condiciones, a esta escuela le tiene este problema. Digo, el cuerpo de delegados del SUTEBA a nivel provincial y de Echeverría Ezeiza es un cuerpo de delegado que tiene mucha fuerza, muy motorizado, que genera la demanda, y de manera colectiva nosotros vamos a lograr derrotar esta pandemia y vamos a lograr volver nuevamente a nuestras escuelas con nuestros alumnos. Cierro con esto. Nosotros venimos de un gobierno anterior que decía que ahí en la escuela pública, la grasa del Estado. Nosotros tenemos que construir la suficiente correlación de fuerzas para ir hacia el impuesto a la riqueza, que esa también es la solución por el tema del aguinaldo, y también para que nunca más nadie se atreva a poner en crítica ni a la escuela pública, ni a los trabajadores de la educación, ni a las comunidades educativas. María, te paso. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. Gracias, Dante. Bueno, primero agradecer a la concurrencia de todos los delegados y delegadas que están presentes en este encuentro, teniendo en cuenta la importancia de poder trabajar, de la temática que vamos a trabajar. También a los directivos, vicedirectivos de inicial, de primaria, que también están acá presentes, y por supuesto agradecer a nuestros compañeros de la comisión directiva del SUTEBA, que están, no los puedo ver a todos, pero bueno, la verdad que es importantísimo que cada uno de nosotros esté acá acompañando lo que tiene que ver con este encuentro, que paso a explicar, igual estaba en el flyer, de qué se trata. Antes que nada, agradecer y presentarles, ya la nombró Dante, nuestra compañera Marisa Barromeres, compañera de Lanús, delegada paritaria provincial. Ella también está en el equipo provincial de salud, como lo dijo Dante, en un principio cuando pasó todo esto de la cuarentena y toda la incertidumbre que tuvo que ver con las licencias, y todos ustedes, compañeros delegados, preguntaban a Dante, le preguntaban a los compañeros de la comisión, era Marisa la que no titubeaba en levantar el teléfono en cualquier momento, hasta en cualquier horario, para darnos respuesta de cómo teníamos que asesorarlo a cada uno de ustedes, y bien, como lo dijo Dante, con el mensaje claro, conciso, para poder llegar realmente como lo teníamos que dar para cada uno de ustedes. Bueno, así que Marisa está acá presente para podernos ayudar en lo que tiene que ver con esta charla. Esta charla también están nuestros compañeros especialistas, no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado, cuando nosotros contábamos que estaban capacitándose en el IPAP, que tiene que ver con algo provincial, donde también me formé yo como especialista, somos especialistas en salud, seguridad e higiene. ¿Sí? Estos compañeros son Axel Dese, Analía Rodríguez, Flavia Ferreira, también está Zulma, no sé si está por ahí, Marisa también, Marisa Castillo es especialista. Y bueno, y hoy lo que vamos a tratar tiene que ver con los protocolos, como bien dijo Dante, que salieron desde el Comisaceti, desde la jurisdiccional, para cómo tenemos que actuar nosotros como delegados en las escuelas, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, y para esto
pensamos una forma de dar esta charla. Primero los especialistas van a hablar, específicamente nos van a enmarcar en lo que tiene que ver con los protocolos, y tanto Marisa como yo vamos a ir interviniendo en alguna de las diapositivas que vamos a ir viendo, ¿sí? Es importante tener los micrófonos cerrados, y si alguno de ustedes quiere ir preguntando o pedir la palabra, lo puede pedir por chat, y cuando nosotros cerramos, le vamos a habilitar la palabra, o si quiere hacer alguna pregunta también y no se atreve a tomar la palabra, por supuesto lo puede preguntar por chat, y yo leeré la pregunta y la iremos contestando, tanto los chicos como Marisa y también yo. Vamos a compartir, espérenme, que voy a compartir la pantalla. Vamos a ir a, como bien dice, esperen que vamos arriba, pero vamos, que esto vamos aprendiendo a medida que vamos transitando este camino del Zoom. Y bueno, acá como dice claramente, es acerca de construir la mirada preventiva en tiempo de COVID, ¿sí? ¿De qué se va a tratar la capacitación? Fue lo que dije recién, protocolos de intervención, tanto en el armado de bolsones, como también en lo que tiene que ver con el protocolo que viene desde la jurisdiccional, que es el Comité Mixto Jurisdiccional en Educación, que habla de cómo tenemos que actuar en casos positivos o sospechosos de COVID, tanto con docentes de la escuela como familiares de alumnos que vienen a buscar el módulo alimentario. También vamos a hablar de la figura del delegado de prevención de la escuela y guía de aplicación de protocolos para el delegado de prevención, ¿sí? Axel, ¿estás? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, bien, perfecto. Perfectamente bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La charla que estamos presenciando tiene que ver con la ley 14.226 de participación de los trabajadores. Esta ley destaca, o mejor dicho, enmarca dos cuestiones importantes para lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con los ámbitos y con la figura de delegado de prevención. Los ámbitos son dos ámbitos provinciales y uno distrital. Dentro de los provinciales, como verán en la filmina, está la Comisacep y la Comisión Jurisdiccional Mixta de Educación. Y en la distrital tenemos el Comité Mixto Distrital, que desde su tema participamos tanto en Esteban Echeverría como en Ezeiza. Ahora bien, el delegado de prevención... Sí. Sí, aclarar a lo que dice Axel, que el Comité Mixto Distrital, hoy por ejemplo, que no lo dije antes, hoy sesionó el Comité Mixto Distrital de Ezeiza, donde se trabajan todo lo que tiene que ver con medidas preventivas y de seguridad para todos los trabajadores de la educación. Y hoy estábamos también enfocados en el Comité de Ezeiza, eso pasó en Ezeiza, el viernes va a ser la reunión del Comité Mixto Distrital de Echeverría. Estábamos en la formulación de una capacitación para directivos y inspectores, ¿sí? También en esto, en tener en cuenta estos protocolos y la importancia de la figura del delegado de prevención, ¿sí? O esa persona que va a mirar que esos protocolos se cumplan. No sé si Marisa querés decir algo más, aportar a esto. ¿Cómo les va, compañeros, compañeras? Bueno, antes que nada agradecer la invitación y agradecer las palabras de Dante y de Analía. Para mí es muy importante estar precisamente en estos distritos porque, bueno, yo soy de Lanús, como decían los compañeros, y tenemos una cuestión de pertenencia de la zona sur importante, que siempre con mucho respeto hacemos rivales con la zona norte y con la zona oeste. Ahí la zona sur siempre es un bloque importante que hace muchos años venimos trabajando muy juntos, así que para mí nada, es un orgullo y esperemos que el espacio que hoy estamos dando pueda dar respuesta, o alguna de las respuestas, a la mayoría de las inquietudes que ustedes tengan. Rescatar los ámbitos de participación como ámbitos fundamentales para poder discutir y mejorar nuestras condiciones de trabajo.
Ahí el compañero Axel contaba los espacios provinciales, que es la Comisacep y la Comisión Jurisdiccional Mixta, que es la Dirección General de Escuela, que es a la que nosotros nos referimos como comités mixtos distritales, ¿no? Y la importancia de que haya un ida y vuelta entre la jurisdiccional de educación y los comités mixtos distritales, porque es la manera de que la jurisdiccional también se enriquezca de las problemáticas distritales y intervenga en las situaciones que son muy pertinentes a cada uno de los territorios. Así que hay mucha normativa, hay mucha cosa hecha desde la jurisdiccional, que quizás ustedes la habrán trabajado o la habrán visto en lo que se llaman las recomendaciones de la jurisdiccional, que tomó los 12 puntos del Acuerdo Paritario Nacional de la CETERA, y que los transformó en recomendaciones que para nosotros son más que recomendaciones, porque están basadas en leyes nacionales y provinciales, así que son prácticamente de cumplimiento obligatorio en cada uno de los territorios. Así que, y por otro lado, a veces se dan situaciones en los distritos que son necesarias tomarlas desde la jurisdiccional para dar un asesoramiento. Disculpame, Marisa. Fabio, si podés, silenciate. Estás buscando algo y te estamos escuchando a vos. Dale, ahora sí. Yo silencio yo, Anita, ya está. Está todo bien. Nada, esto de enriquecer, porque hay cuestiones que son muy particulares de los territorios, que son necesarias que la jurisdiccional o la Comisacep nos den información para poderlas ver cómo las encaramos. Así que esto, y el tema del delegado de prevención, si bien figura en la ley 14.226, todavía no está reglamentada la elección de ese delegado de prevención. Por eso nosotros desde SUTEBA tomamos el tema de la formación del delegado gremial con una mirada en delegado de prevención. Y nos parece sumamente importante en esta etapa que estamos transitando. Así que por ahí, por ahora, hasta ahí nomás. Axel. Bien, perfecto. Mejor explicado, imposible. Bueno, ahora voy a intentar continuar con esa excelente explicación. ¿Qué es un delegado de prevención? Ustedes pueden seguir la lectura. La tarea del delegado de prevención es el control de las condiciones de trabajo desde el punto de vista de la salud de los trabajadores. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención en los establecimientos. Crear un clima de cooperación en el establecimiento, prevenir los riesgos laborales y mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo. Y por último, colaborar con las actividades de concientización, información y formación en materia de salud, prevención de riesgos y condiciones de medio ambiente de trabajo. Sí. Para aportar a esto que dice Axel, contarles a ustedes, y retomando lo que dice Marisa, que si bien no está enmarcada específicamente quién va a ser este delegado de prevención, nosotros apostamos políticamente que tiene que ser el delegado gremial el que tiene que tener esa mirada. Y de ahí la importancia de esta capacitación y de que ustedes, que la mayoría de ustedes son delegados gremiales, puedan tener esta figura, o que también sepan que, por ejemplo, hoy en la reunión del Comité Mixto Distrital de Seiza, y seguramente en la reunión del Comité Mixto Distrital de Echeverría el viernes, se va a acordar de que tiene que haber en el armado de bolsones una persona designada, que para nosotros tiene que ser el delegado gremial, pero puede ser el delegado gremial o una persona que tiene que seguir esta guía del protocolo para el cuidado de nuestros compañeros en el armado de bolsones. Marisa, si quieres decir algo más. En realidad lo pensamos así, porque ¿qué nos pasa? Todos nosotros participamos en la entrega de los módulos de alimentos, de la continuidad pedagógica. Yo también, cuando puedo, voy a las escuelas de mi distrito. Llega un momento, en el momento de que baja la mercadería, que te pones a armar los bolsones, que vienen los papás, que están haciendo la fila, que la maestra que da la...
llega un momento que cuando uno se puede parar, te das cuenta que ninguno estamos cumpliendo con las medidas de prevención, que es la vacuna para el COVID. Todavía no tenemos vacuna, ¿verdad? Por lo tanto, las medidas de prevención que están muy claras, establecidas por el Ministerio de Salud, son nuestra vacuna. Y nosotros lo tenemos que tomar desde ese lugar. Primero tenemos que ser conscientes de que esta enfermedad, el COVID, ya es una enfermedad comunitaria, es un virus comunitario que lo tenemos en cualquier lado. Lo vamos a encontrar en la escuela, pero también lo vamos a encontrar cuando nos vamos al supermercado o cuando nos vamos a hacer un mandado, digamos. Es comunitario. Por lo tanto, las medidas preventivas es un cuidado para uno, pero también es un cuidado para el otro. Por eso, viendo lo que nos va pasando en las entregas de los módulos, para nosotros nos parecía importante que podamos consensuar dentro de la escuela un compañero que por lo general toma ese lugar el delegado gremial. Por supuesto, a ver, como no está normado, como no está arreglado, es un consenso que se logra dentro de la escuela, ¿verdad? Pero sí que la única función que tenga este compañero o esta compañera sea mirar el cumplimiento de las medidas preventivas, sea observar, primero de todo, si los artículos de limpieza y los elementos de protección personal están para los trabajadores de la educación. Y tener esa mirada, entonces que nos pueda decir, mira, ¿sabes qué? Ponete bien el tapaboca nariz, porque como se te empañan los lentes, te lo pones por la nariz abajo, no, tapate la nariz. Fíjate que no estás cumpliendo con la distancia, nos gusta decir distancia física, no distancia social, ¿no? Con la distancia física, hay que tener 2 metros de distancia, fíjate que no la estás cumpliendo. Ojo cuando se sacan la foto. No uses más lapicera. Digamos, es un compañero o una compañera que nos está cuidando a nosotros y nos está cuidando a todos. ¿Sí? Esta es la idea de la guía y de este compañero que tenga esa función, ¿no? Analía. Sí. Hola, buenas tardes compañeros, buenas tardes Dante, Marisa, Analía y a todos. Mi nombre es Analía Rodríguez, soy delegada del Jardín 910 y especialista en salud, higiene y seguridad en el trabajo, como menciona Analía. Bueno, yo les voy a seguir hablando de lo que estaba comentando Marisa, que es la mirada de este compañero, del delegado de prevención o el que adquiera esta figura. Son las medidas a tener en cuenta en el armado, entrega de módulos de alimentos y continuidad pedagógica. Primero, cuando el delegado de prevención o el que cumpla con esa función llega a la escuela, tiene que verificar que se encuentren disponibles los elementos de higiene para los trabajadores. A esto nos referimos al alcohol en gel y que la higiene del lugar para el armado y entrega esté realizada. Bueno, que se hayan lavado las mesadas, y esto es en forma constante, con un trapo con agua y lavandina. El uso de la tapaboca y nariz, que debe ser usado correctamente, como decía Marisa, con esto de la vorágine, a veces entre los mismos compañeros hay descuidos, entonces poder estar observando esas cuestiones. Antes que nada, que no les recalqué, todas estas medidas a tener en cuenta están en la resolución 1 del 2020 de la Comisacer, ¿sí? Esto nos llegó a nosotros por medio de un comunicado. Tenemos que, sigo adelante, el uso de guantes, que se usa solo para el armado de los bolsones. Si no llegaran a ver los guantes, sabemos que al distrito sí han llegado alcohol en gel. Es importante que reforcemos el lavado de manos y que el delegado de prevención por ahí se ponga alguna alarma en el celular o estipule cada cuánto se haga un lavado regular de manos si no existieran los guantes para el armado de bolsones. Que
que es lo que dice en el punto siguiente. Este lavado de manos es de manera constante, al igual que la limpieza de las mesadas, y en lo posible se debe también limpiar el bolsón entero cuando llega con un trapo con lavandina y agua antes de abrirlo, ¿sí? Mantener los 2 metros de distancia entre nosotros. Sabemos que los bolsones, entre nosotros y con las familias, los bolsones armados deben estar en un lugar donde las familias los retiren por sí solas, sin necesidad de entregarlos personalmente o que haya un contacto de pasamanos, ¿verdad? Hay que estar muy atentos en no compartir el mate, las toallas, verificar que en las toallas que en el baño de la institución no haya toallas, sino que haya rollo de papel para secarse las manos. No compartir los utensilios, los celulares, que a veces uno le muestra a un compañero, le comparte, le pasa el celular para que vea algo. Estar atentos en esto y llevar cada uno su propia lapicera, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a seguir adelante con preguntas frecuentes respecto... Perdón, Analía. No, Sí, pará. Ana, sí. ¿Puedo intervenir antes de que pases a la próxima placa? Algunas cosas. Primero, que ustedes sepan que a los consejos escolares llegan fondos específicos para la compra de artículos de limpieza y de elementos de protección personal. Eso por un lado. Por otro lado, con el tema de los guantes, que yo sé que en muchos distritos hay mucha dificultad con el tema de los guantes. Primero, tener en cuenta que algunas de estas medidas que están acá en esta guía son medidas de prevención y otras son medidas de protección. ¿Cuál es la diferencia? Las medidas de prevención son las que a mí me van a permitir evitar el contagio. Y son 3, fundamentalmente. La distancia física o distancia social, mantener los 2 metros. Por otro lado, el cubreboca nariz. Y el otro es el lavado de manos. Frecuente, cada media hora, hay que hacerlo. Esas 3 medidas son fundamentales y son preventivas. Todas las otras medidas son necesarias de hacer. Son medidas de protección. El uso del guante es solamente para el armado del bolsón. Yo armo el bolsón con el guante, pero después me lo tengo que sacar. Y el guante se saca, como se lo sacan los médicos cuando los vemos en la serie de los médicos, ¿sí? Se saca así, digamos, y queda envuelto al revés. Y se tira a la basura, porque el material que está hecho el guante, el virus queda, si estuviera, queda pegado y dura mucho más tiempo que si estuviera en la mano. Por lo tanto, si bien es importante el guante, es importante solo para el armado del bolsón. Después lo tiro y lo que tengo que hacer continuamente y cada media hora, como decía Analía Rodríguez recién, es el lavado de manos y el lavado de mesadas o de mesas, donde uno apoya tanto los materiales pedagógicos como los bolsones de alimentos. ¿Por qué ponemos no compartir lapiceras? Porque en un momento, no sé a quién se le ocurrió, que los padres tenían que firmar las planillas. Eso no es necesario. O sea, el docente puede ser el que tilde o el que firme que ese papá estuvo presente y recibió ese módulo alimentario. Ese pasamanos de lapicera permite el contagio. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es todo aquello que permita el contagio. Por eso hacemos hincapié en cuestiones de la lapicera. Y aunque les parezca mentira, aunque les parezca obvio, mucha de la gente que se ha contagiado en el sector de salud se contagió por compartir el mate. Y estamos hablando del sector de salud, que se supone que está mucho más formado y más concientizado
de que no hay cosas que compartir. Sin embargo, se ha constatado que en determinados lugares han compartido el mate o o el vaso, y esto ha permitido el contagio de estos trabajadores. Digo, por eso, como decimos en el nivel inicial, nada es obvio, todo hay que especificarlo, hay que recordarlo, y por eso para nosotros es tan importante la mirada de este compañero que todo el tiempo nos lleve a la reflexión sobre lo que estamos haciendo en las escuelas, ¿no? Nada más, gracias. No se te escucha, Analía, estás mutada. Ok. Ahí está. Agregar a lo que dijo Marisa y Analía. Se escucha mal. ¿Me escuchan bien? Ahí, perfecto. Sí, hay una pregunta, Analía. Hay una pregunta recién, mientras vos te ponías, que preguntaba por el tema del formato papel, ¿no? Se debe recibir, ahí está. Me parece que tiene que ver con el tema de los trabajos, ¿no es cierto? De los trabajos de los alumnos y los trabajos que como docentes también le damos, sean cuadernillos o sean fotocopias y demás. O las actividades, pone Vanessa. Ahí lo que nosotros tenemos que tratar de ver si podemos organizarlo es, si nosotros podemos ofrecerle a las familias las actividades en un folio, que ese folio se lo lleven y que cuando vuelva la actividad, vuelva en un folio. Ese folio se limpia con un trapito, igual que con la mesada, se le pasa un trapito con lavandina al folio, se lo deja un ratito sobre el escritorio y después de un ratito ya nos lo llevamos todo, ¿sí? Si no hay posibilidad de folio, porque los papás no lo trajeron o porque nosotros no lo tenemos, lo que sea, el papá o nosotros le apoyamos, nos dan los papeles, las fotocopias, las apoyamos sobre el escritorio, sobre la mesa, los dejamos un rato y después los agarramos, no pasa nada, ¿sí? Por supuesto, el lavado de manos. También periódico, no solo, o sea, periódico quiero decir, cada media hora, cada hora, no solo para los compañeros que hacen entrega de módulos de alimentos, sino también para los compañeros que están en la atención de la continuidad pedagógica, ¿sí? Bien, lo que quería aportar a lo que habían dicho ustedes, bueno, más allá bueno, ya respondiste la pregunta, es contarles que hoy en el Comité Mixto Distrital ya elaboramos en base a la resolución 1-2020, que es esta, una guía para esta persona que va a estar a cargo de tener esta mirada. Es decir, esto mismo que nosotros estamos hablando ahora va a salir también desde el Comité Mixto Distrital de Ezeiza y seguramente, porque es lo que vamos a acordar y tenemos acordar o presentar el viernes, que va a salir también desde el Comité Mixto Distrital de Echeverría, para que esa figura exista en la escuela y a quien le toque mirar esta situación esté atento a lo que dice este protocolo. ¿Sí? Seguimos. Acá tocamos, le hago la introducción, Axel, si me dejas, del protocolo de intervención en contexto de pandemia. Es un protocolo que fue enviado por la jurisdiccional, es decir, el Comité Mixto Jurisdiccional de Educación, que decía Marisa, donde participamos los trabajadores con todo lo que tiene que ver con el Estado y la parte de Dirección General de Cultura y Educación. Este protocolo nos explica, nos dice qué es lo que tenemos que hacer como trabajadores, ¿sí? Que vamos a armar los módulos alimentarios a las escuelas, que hacemos tareas presenciales, qué es lo que tenemos que hacer en el caso de encontrarnos específicamente en la institución educativa con un docente con COVID positivo o sospechoso de COVID, o con un familiar de un alumno que venga a buscar los alimentos, el módulo alimentario, sea COVID positivo o sospechoso.
chicos. Bueno, la primera pregunta frecuente sería, ¿cómo informamos a la comunidad educativa? Bien. Informamos a la comunidad educativa colocando carteles informativos sobre las medidas preventivas COVID-19 en la puerta de los establecimientos educativos, y esto es muy importante, hay que tener en cuenta lo enviado por la Dirección General de Educación en el documento de protocolos de actuación. Acá hay un anexo 1, que es una hojita que tiene que estar pegada en la puerta del establecimiento, donde ahí las familias tienen el número al que deben llamar y el número de la institución para comunicarse en caso de COVID positivo o sospecha de COVID. Si algún miembro de la familia tiene COVID confirmado o está en aislamiento, debe informar a la escuela. Las autoridades del establecimiento notificarán a la jefatura distrital con el fin de articular con la autoridad municipal para el envío del módulo de alimentos al domicilio de esta persona. Y esto es muy importante, que es algo que no vemos que no se está cumpliendo, de tener pegado la puerta de las celdas el anexo 1. Vamos a la siguiente pregunta frecuente. ¿Cómo verificar el estado de salud de cada trabajador antes de ir al establecimiento educativo? Flavia. Hola, buenas tardes a todos, compañeras, compañeros, ¿cómo andan? Espero que bien, cuidándose, que es lo más importante, y bueno, ojalá que esto clarifique un poco todas las cuestiones que tenemos ante esta pandemia, que la verdad que nos ha encontrado trabajando y mucho a todos los docentes. ¿Cómo verificamos el estado de salud entonces de cada trabajador antes de ingresar al establecimiento educativo? Bueno, tenemos la aplicación Cuidar. Sí o sí, cada vez que vayan al establecimiento educativo, tienen que hacer el autotest en la aplicación Cuidar. Es fundamental, ya que ningún trabajador o trabajadora puede superar 37,5 de temperatura corporal. Entonces, siempre hacer el autotest antes de ir al establecimiento educativo. Prevenimos cualquier tipo de síntoma. Y por último, si hay personas que hayan tenido contacto estrecho con casos confirmados de COVID-19, no deben asistir a los establecimientos. Eso es fundamental. No deben, no deben ir a ayudar con la continuidad pedagógica, ni mucho menos con el SAE. ¿Por qué? Porque podemos llegar a hacer un brote innecesario en el establecimiento educativo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo debemos actuar ante la presencia de síntomas o signos en la escuela? Bueno, muy buena pregunta, Flavia. Hay 6 cuestiones que hay que tener en cuenta. Aislar el trabajador en un lugar cerrado, preferiblemente un aula, que debe estar limpio y desinfectado. Este lugar no se utilizará hasta 48 horas después de que se haya retirado el trabajador o trabajadora enfermo. El trabajador tendrá su tapaboca nariz colocado en todo momento. Evitar el contacto corporal con otros trabajadores. Comunicar la situación al servicio sanitario del municipio y al número 148. Y los trabajadores que estuvieron en contacto cuando el caso esté confirmado como COVID-19 deberán cumplir aislamiento por 14 días y solicitar licencia, que está denominada coronavirus aislamiento, en la app con certificado médico. Y por último, en el lugar donde estuvo el trabajador aislado, se debe realizar una limpieza profunda y desinfección con los elementos de protección personal estipulados en el documento. Bueno, y ahora pasamos a la última, una de las últimas preguntas. Eso te iba a hacer. Bueno, dale. Sí, a ver, te la hago. Ante una persona con síntomas de COVID-19, confirmados, sospechosos, que retira el material pedagógico o alimentos de la escuela, ¿cómo debemos actuar, Analia? Bueno, lo que tenemos que hacer ante una persona con confirmado o sospechoso COVID, aislar a esa persona en un espacio cerrado, puede ser en un aula, con el barbijo quirúrgico o triple capa.
llamar a la asistencia sanitaria del distrito y comunicar al número 148. El trabajador que lo asista deberá colocarse el barbijo quirúrgico y él o los trabajadores que estuvieron en contacto estrecho, esto quiere decir sin respetar la distancia social y por un tiempo mayor a 15 minutos, deberán cumplir aislamiento de acuerdo a las pautas de la autoridad sanitaria. Solicitar la licencia, como decía Axel, por el sistema de app, y aislar al trabajador que estuvo en contacto estrecho con este trabajador supuesto positivo en aulas diferentes. En el lugar donde estuvo se debe hacer la limpieza profunda. Bueno, y en caso de que sea confirmado este resultado, respecto a la limpieza profunda también hay que agregar que si hubo un caso de sospechoso o confirmado COVID, esta limpieza profunda se le denomina con doble balde, o sea, se pasa 2 veces, se limpia, y esta persona tiene que tener obviamente, la que realice la limpieza, todas las medidas de precaución. Ahora les voy a hacer la última pregunta a Marisa Barromérez o a Analía, que es, en caso de COVID-19 confirmado, ¿cómo realizamos la denuncia a la ART por enfermedad profesional? Bueno, me dejaron la más difícil a mí. Así no Si vale. me dejas antes que la respondas, aportar algo a lo anterior que quedó ahí, que quiero que quede claro, ¿sí? Que si nosotros estamos como trabajadores en contacto con un caso sospechoso de COVID positivo, un caso sospechoso, no, con un caso positivo, ¿sí? Tenemos que cargar la licencia en el sistema de licencias. ¿Sí? Tenemos que cargar la licencia en el sistema de licencias. Y muchos de ustedes van a decir, y me tienen que hacer el hisopado. En el protocolo no corresponde hacerles el hisopado, tenemos que hacer solamente el aislamiento de 14 días. Solo se le realiza el hisopado a las personas que tienen síntomas, ¿sí? Ahora sí, Mari. Bueno, yo voy a retomar un poquito antes, le voy a contar algunas intimidades de la elaboración del protocolo que estamos trabajando. Y después voy a tomar, cuando terminemos con todo esto, algunas preguntas que hicieron algunos compañeros que pude ir viendo ahí en el chat. Cuando nosotros trabajamos con este protocolo, la verdad que no fue fácil trabajar con el protocolo. No fue fácil en el sentido de que lo que nosotros como bloque gremial observábamos en los territorios, no lográbamos que en este caso la Dirección General de Escuela lo pudiera dimensionar. Nosotros empezábamos en fines de abril, principios de mayo, con algunos casos de familias que se acercaban a las escuelas que convivían con COVID positivos. O sea, alguno de su familiar había tenido COVID positivo. Y iba a la escuela a la entrega de... Y las familias, como son las familias, nos contaban a los maestros lo que pasaba en sus casas. Y ahí empezaban a ver estas preocupaciones de los compañeros y de saber qué era lo que había que hacer. Por lo tanto, los primeros casos, nosotros habíamos tenido un caso en Lanús en abril, después se sumó uno de Moreno, después se sumó de Loma, después se sumó de San Vicente, digamos, empezaron a aparecer diferentes casos, y la verdad que tuvimos que hacer mucha presión desde el bloque gremial para que la Dirección General de Escuela se diera cuenta que se necesitaba un protocolo de acción y de información fundamentalmente para los directivos de las escuelas, que sepan qué hacer en estos casos. ¿Qué cosa nos pareció importante que tenía que estar en este protocolo? 3 cuestiones. Tiene que ver con las familias. ¿Cómo hacíamos para que la familia nos diga a nosotros, a las escuelas, que en su casa o había alguien que estuviera aislado o había algún caso de COVID confirmado? Nosotros sabemos
cómo es eso, digamos, la familia, aparte ahora estamos permanentemente en contacto con nuestra familia, diariamente. Entonces sabemos que las familias iban a avisarle al maestro, al profesor, profesora, maestra, la maestra le iba a avisar al directivo, el directivo le avisaba al jefe distrital a través de su inspector, y a través del inspector en articulación con el municipio, le tenía que llegar el bolsón de alimentos a la casa. Para nosotros eso era fundamental. Quizás no se escribió de la mejor manera, porque la verdad que si uno va al anexo 1 y vos tenés que poner el papel en la puerta de la escuela con el número de la institución, en la institución no hay nadie, porque estamos todos en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, las familias van a llamar a la institución y no lo va a atender nadie. Pero bueno, esas son algunas cuestiones que a veces se pueden emprolijar y a veces no. Pero la verdad que a nosotros lo que nos importaba era que la familia sepa que no tiene que ir a la escuela si en su casa hay un caso confirmado o hay alguna persona con aislamiento. Que le tiene que avisar al maestro, a la maestra o a la profesora. Pero que además el bolsón de alimentos le tiene que llegar a la casa, no por vía de la escuela, sino por vía del municipio. Para nosotros eso era fundamental y creo que quedó plasmado, creemos que quedó plasmado en el protocolo. ¿Qué otra cosa era fundamental para nosotros? Esto, que supiera el director, la directora, qué es lo que hay que hacer cuando hay un caso sospechoso o un compañero se sentía mal o venía un familiar a retirar y tenía fiebre, se sentía mal. ¿Qué hacer en ese caso en la escuela? Bueno, sabemos que va a un aula, que es un aula que está preparada para eso. ¿Qué quiere decir preparada? Que está vacía, que tiene que tener ventilación, que hay que aislar a esa persona, sea un trabajador o sea un familiar, que hay que llamar a la autoridad sanitaria del distrito, que la autoridad sanitaria tiene que intervenir, y que una vez que esa persona es trasladada o a su domicilio o a un hospital, donde sea, esa aula tiene que ser limpiada por un trabajador con otros elementos de protección diferentes al que tenemos todos nosotros. Eso también quedó plasmado en el lugar. Y lo otro que para nosotros era fundamental era poder incluir el tema de que si un trabajador de la educación tiene COVID positivo y uno sabe que se contagió en el lugar de trabajo, lo pase por enfermedad profesional. Y ahí voy a dos cuestiones. Primero, que los protocolos hay que actualizarlos permanentemente, porque permanentemente el Ministerio de Salud está actualizando los protocolos y las definiciones, ¿sí? Por ejemplo, la definición de contacto estrecho que está en el protocolo que ustedes tienen, ahora ya es diferente. Entonces, mañana que nosotros tenemos reunión de jurisdiccional, vamos a plantear al Estado que se actualice la definición de contacto estrecho de ese protocolo, por ejemplo. La recomendación 1 de Comisacep, que recién referían los compañeros, salió el 26 de abril. El 26 de abril era la distancia social o física, era de 1,5 metros, ahora es de 2. Y el tapaboca nariz no era obligatorio en ese momento, ahora es obligatorio. ¿Se entiende? Entonces, lo que digo es que uno tiene que permanentemente revisar las indicaciones del Ministerio de Salud nacional y provincial en el caso nuestro,
para poder adaptar y actualizar las medidas preventivas que se toman, ¿sí? Otra consulta que surgió en el chat y que la nombraron tiene que ver con las máscaras. Las máscaras no es un elemento de protección ni de prevención indicada por el Ministerio de Salud. ¿Y por qué? Porque la verdad que la máscara que cubre todo y los ojos también, una de las cuestiones a tener en cuenta, que si bien por los ojos uno se puede contagiar, es recontra mínima la posibilidad de contagio. O sea, te tienen que estornudar en la cara para que vos te puedas contagiar por el ojo. ¿Se entiende lo que quiero decir? A uno le tienen que toser en la cara para que uno se pueda contagiar a través de los ojos. Y eso sabemos que es muy difícil que pase. Si tranquiliza a los compañeros y se quieren poner la máscara, que se pongan la máscara. Pero el procedimiento de limpieza de la máscara es muy largo. Me saco la máscara de abajo para arriba, la meto en un balde, ese balde tiene que tener agua con una gotita de lavandina, me lavo las manos, saco la máscara, le paso un trapo con lavandina y la dejo secar, me vuelvo a lavar las manos. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer eso? 2, 3, después tiramos la máscara la miércoles y nos ponemos el tapaboca a nariz otra vez como antes. Digo, uno no puede inventar los protocolos están escritos por los que saben que es el Ministerio de Salud, ¿sí? Marisa, acá hay otra pregunta en el chat que dice, ¿cómo se consigue, antes de ir a la última pregunta que nos hicieron los chicos, ¿cómo se consigue el certificado médico? Es decir, si hay un compañero, hay un docente que tiene COVID positivo o un familiar, ¿cómo se conseguiría ese certificado médico? Porque para poder cargar la licencia en el sistema de licencias, se necesita el certificado. Pero vos necesitas el certificado médico tuyo, no del otro. Tiene que haber una indicación médica que a vos te diga que te tenés que aislar. Uno no se aísla por las dudas. La autoridad sanitaria va a decir que va a intervenir sobre el que está enfermo o el caso sospechoso, va a decir, usted y usted que conviven con esa persona, o en el caso de que sea en la escuela, que estuvo en contacto estrecho con esa persona, usted tiene que hacer aislamiento. Esa persona, esa autoridad sanitaria, te hace un certificado que dice que usted, fulano de tal, DNI tal, tiene indicación de aislamiento por haberse encontrado en contacto estrecho, ¿sí? Entonces, no es que vos tenés que tener el certificado del otro, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Hay una indicación. Otra pregunta que hice es si el tapabocas se lava cada vez que... Sí. Esto quiero que quede claro. Hay una indicación médica que te dice que vos te tenés que aislar, porque el que se aísla es el contacto estrecho. Por eso me parece que nosotros tenemos que estar, a ver, yo sé que es una situación compleja y a veces es difícil, pero hay que estar tranquilos en el sentido de que si yo respeto las medidas preventivas, no hay posibilidad de contagio. El COVID es una gripe fuerte, ¿sí? Los que se mueren de COVID son los que son factores de riesgo. Yo no soy factor de riesgo. Por lo tanto, si me contagiase de COVID y voy a pasar una gripe fuerte, dicen que es dolorosa y demás, pero seguramente en 15 días voy a estar bien. La gente que se muere es porque es factor de riesgo. Y mucha de la gente, muchos de nosotros, no sabemos que somos factores de riesgo porque la verdad no nos hacemos los controles de salud y vamos al médico cuando estamos enfermos. Entonces, digo, a ver, no, con esto no quiero decir que uno tiene que ni desvalorizar, ni menospreciar, ni nada, todo lo contrario.
tenemos que ser cuidadosos para nosotros y para los otros, pero sabiendo cuáles son las medidas preventivas, nosotros tenemos muchísima posibilidad de que no nos contagiemos, porque recordemos que no nos vamos a contagiar solo en la escuela, Marisa. nos vamos a contagiar en cualquier lado al que vayamos, si no cumplimos con las medidas de prevención, ¿se entiende? Marisa. Sí. No, digo, está diciendo algo que es clave, me parece que lo quiero no fortalecer, pero sí subrayar la importancia de esta charla, que cada compañero y cada compañera mañana que estamos acá en esta charla, los delegados, delegadas, tenemos que ser nosotros los que justamente pongamos esto en la escuela, estar atentos al distanciamiento social. Es una obligación, no solamente una cuestión de salud, sino como trabajadores responsables, como delegados o representantes del SUTEBA. Esto es clave. Si hay una distancia de 2 metros, el tema de la higiene, y ahí el rol nuestro como sindicato. Nosotros pusimos mucho énfasis en que en las escuelas llegue el alcohol en gel, y estuvo llegando esta semana porque ahí otorgó la municipalidad. El consejo escolar, por ejemplo, llevó jabón blanco. A mí un compañero me dice, con razón, me dice, jabón blanco no sirve para nada, es una cagada. Cuando hablamos con consejo, claro, cuando hablamos con consejo escolar, ¿qué me dice el consejo escolar? No, Dante me dice. Lo que es una cagada es el gel, me dice. Lo que sirve es el jabón blanco. Entonces, si hay que tomarse 10 minutos y decir, compañeros, paramos la escuela, nos vamos todos a lavar la mano con jabón blanco, lo hacemos. Yo sé que hincha los quinotos, que estamos cansados, que el armado de bolsón es muy desgastante, más en escuela están unos 600, 700 bolsones, pero tenemos que hacerlo. Esta charla es para esto, porque lo que dijo Marisa, a mí me trae tranquilidad, y tenemos que llevar tranquilidad nosotros a las escuelas. Por supuesto, respetar la enfermedad, nadie se quiere enfermar, es una situación muy complicada, pero esto, los 2 metros, si estamos a 2 metros es clave. El tapaboca, nosotros lo tenemos ya, es una especie de insumo personal, si se quiere. Lo llevamos. Y si una escuela, como nos pasó hace poco, llegamos y la escuela es una mugre, ahí el delegado de prevención, el delegado del sindicato, o el compañero que haya de SUTEBA, nos llaman y nos dicen, compañero, esta escuela no está en condiciones, porque también es responsabilidad de la escuela garantizar la limpieza. Si hacemos eso, disminuimos muchísimo el riesgo de contagio. Disculpa que me metí, Marisa, pero no, está bárbaro. Hay que reforzar esto. Totalmente. Cada compañero y cada compañera. Porque me parece que es fundamental dar la tranquilidad, y me parece que estas cuestiones dan tranquilidad. Y otra cosa que hay que, me parece, por lo menos en algunos distritos lo tratamos de hacer, no quiero decir que sale, es que adentro de la escuela nos encargamos los trabajadores de observar el cumplimiento de las medidas preventivas. Ahora, hay que articular afuera de la escuela con alguien del municipio. Sí, acá es así, Marisa, acá viene 6. Bien, que alguien del municipio controle las medidas preventivas de las familias que están esperando su módulo de alimentos. Porque ¿qué nos pasa? Pasa como a veces en la cola de los bancos, si ustedes observan. Los últimos de la cola tienen los 2 metros de separación. Se van acercando al banco y se van amuchando. Se van acercando a la escuela y se van amuchando. Entonces, también hay que mirar eso en las familias. ¿Se entiende? O sea, tiene que haber alguien con una mirada adentro y otra con una mirada afuera. Sí, acá tanto en Ezeiza como en Echeverría hay articulación con la municipalidad para el cuidado de lo que es el sector de la comunidad en la calle, y hasta incluso en muchas escuelas se pintaron las patitas, los piecitos o las rayitas para que los papás puedan respetar las distancias, y siempre que se hace entrega de módulo alimentario, hay personal policial, está ahí cuidando la seguridad. Igual hay mucha concientización, por lo menos en la escuela que yo trabajo, de las familias. Te hago otra pregunta del chat, que dice si con ponerle alcohol en gel al tapabocas alcanza o hay que lavarlo. No, sí, hay que lavarlo. Hay que lavarlo. Es chiquito, se lava rápido, en el baño lo lavamos rápido. Sí. Hay que lavarlo. Sí, ¿querés decir? Sí. No, dale. Y hay una que habla de IOMAS, y IOMA nos cubre el hisopado. En realidad, el hisopado es parte del protocolo. Y como dije recién, toda aquella persona que tenga síntomas que pueden llegar a ser sospechosos de COVID, le tienen que hacer el hisopado, y por supuesto IOMA te tiene que hacer el hisopado. Es más, creo que hace el fin de semana,
y no sé si lo volvimos a difundir hoy, el tema del número que hay que llamar todos los compañeros que están afiliados a IOMA por el tema de si tenemos síntomas positivos de COVID, pero cuando termine esta reunión, si ustedes quieren, lo volvemos a difundir. Ahí lo que hay que tener en cuenta, digamos, que hay una intervención ministerial. No es que yo tengo me duele algo y voy al médico del IOMA. A ver, es una denuncia obligatoria, intervienen oficialmente los servicios del ministerio, que ya está articulado en redes. Nosotros que tenemos IOMA llamamos al 0800. No nos podemos comunicar, está el 148, está el 107, está la asistencia municipal, sanitaria, que está todo articulado en red. Podemos caer en un hospital, podemos caer en una clínica privada, digamos, ellos se van a encargar de hacer después. Si el hospital se lo cobra al IOMA, es un problema del hospital que se lo cobra al IOMA la práctica, ¿se entiende? Pero no es que nosotros vamos y decimos, ay, nos queremos hacer un hisopado, no. Hay un protocolo establecido y está todo muy bien pautado. Miren, nosotros hay un comité de crisis provincial de salud. Nosotros participamos en el Comité de Crisis Provincial de Salud con Lilian Capone. Yo sé que ustedes estuvieron, creo que en alguna reunión con Lilian, no recuerdo si ya la conocen, algunos de ustedes. Algunos la conocemos hace mucho y otros por ahí no. Lilian Capone es la Secretaria de Salud Laboral de la CTA. Ella está en el Comité de Crisis de Salud. ¿Qué logramos? El bloque de gremial de ese comité de crisis, que haya comité de crisis en cada uno de los hospitales provinciales. Y ahora se está planteando que haya comité de crisis de salud en cada uno de los hospitales municipales. ¿Por qué es eso? Porque hay que articular la política pública. Y no son mejores, nosotros somos los mejores articuladores de esa política pública. Miren, hay un montón de casos de COVID confirmados de trabajadores de la salud. ¿Saben dónde se dan esa mayoría? En las clínicas privadas. Porque a partir del comité de crisis de los hospitales, la provincia le da a los trabajadores de los hospitales provinciales los elementos de protección. Cuando tuvieron los elementos de protección, bajó el contagio en los hospitales provinciales y sigue aumentando en las clínicas privadas. Porque ahí no se le dan los elementos de protección, ¿se entiende? Entonces me parece que estas cosas refuerzan esto de la tranquilidad que nosotros tenemos que tener en función de que las medidas preventivas, cuáles son, las sabemos, no son difíciles de cumplir, y de cómo nosotros podemos Marisa, hacer que la cumpla. Sí. verdad que vuelvo a meterme, no quiero interrumpir, pero... Metete. No, porque ahí... Yo soy acá hay una... secretario general, Dante, no, a ver. No, pero digo, acá hay unos pícaros que son los de la clínica Montegrande. Y nosotros ahí somos, porque muchas compañeras nos dijeron, me duele la garganta, tengo fiebre, va a la clínica Montegrande aprovechó el negocio, ¿no? Fíjate que en el diario del domingo te pone, pagás 15 lucas por única vez y tienes un tratamiento especial por COVID. Pero eso es chamullo. Totalmente. O te quiere hacer un hisopado cobrándote 3, 4 mil pesos. Volvemos a repetir esto que dijo recién Marisa, después Analía reforzando vos. Si tienen síntomas de COVID hay que llamar a los medios, mejor dicho, a los números que estableció el Ministerio de Salud Nacional Provincial, 148, y hacerle caso a lo que establece el protocolo. No caigamos en la desesperación de ir a hacer un hisopado a una clínica que te quiere cobrar 3.000, 4.000 pesos porque el hisopado es gratuito totalmente. Hubo compañeros que tuvieron casos de operaciones en la misma clínica, que la clínica hizo el hisopado, como había que operar, no le cobraban un mango. Entonces les digo, ojo con los pícaros, porque la clínica Montegrande se destaca por eso. Por ser muy pícaros, no caigamos. Ante la duda nos preguntan a nosotros. Hace poco hubo un caso de una compañera también, ahí intervinimos nosotros llamando a la municipalidad, y ahí IOMA también actuó de manera correcta. Y si ven que IOMA, porque a alguien me llegó un rumor, después pareció, no fue real,
que IOMA les quiere cobrar algo por el estilo, nos llaman inmediatamente a nosotros, porque IOMA no tiene que cobrar un solo peso. El programa Analía, A ver, lo que tiene, reforzarlo, pero quería decir esto. Lo que tiene que quedar claro es que dentro del protocolo el hisopado se le hace a aquella persona que tenga el síntoma positivo de COVID, que es la que va a llamar a los números que nosotros difundimos y que están en todos lados, y vuelvo a decir, cuando termina la reunión volvemos a difundirlos. Con respecto a lo que tiene que ver con la clínica Montegrande específicamente, sí se tiene, lo aclaro acá porque sé que a nosotros como parte de este distrito y también de Seiza, que nos atendemos en la clínica, nos interesa saber es que la clínica Montegrande aprovecha la situación para hacer cosas como siempre, que no tiene que hacer, que son cobros indebidos, que ya fueron denunciados la semana pasada, no la anterior, ante los directores de región, en la reunión que tuvimos como gremios también, en esa mesa, esto que tiene que ver con el cobro indebido de la clínica Montegrande, que en los casos que pasaron fue esto, a ver, IOMA y nadie tiene que estar autorizando ninguna operación que no sea una urgencia, por la simple razón de que no podemos ocupar camas en las clínicas ni en los hospitales. Se opera solamente los casos de urgencias. ¿Qué estaba haciendo la clínica Montegrande cuando tenía la clínica vacía? Porque no había nadie, yo fui a la clínica, mi hija lo operaron de urgencia. No me cobraron nada, no me cobraron el hisopado, no me cobraron nada. ¿Qué pasó cuando fui a la clínica? No había nadie. Entonces ellos, ¿qué hacen? Aprovechan el no tener los lugares vacíos, y como no están cobrando nada, cobraban. Aprovechaban a hacer operaciones y decían, IOMA no te cubre la operación, claro, no te cubre porque no es urgencia. IOMA no te cubre el hisopado, claro, no te lo cubre porque no tenés síntomas de COVID y no tenés una operación de urgencia. Entonces era algo que la clínica estaba haciendo y no correspondía. Les digo a todos ustedes, compañeros, para que esto también lo difundan, que eso ya fue denunciado ante el director de región de la región sexta y el director de regiones de la provincia de IOMA, es decir, eso ya está denunciado y se pidió la auditoría de la clínica Montegrande por esas situaciones y otros cobros indebidos que también tenemos. Volviendo ahora a la pregunta. Antes de ir a la RT, una cosa más. Hay que tratar de no ir a los lugares de salud. No hay que ir a las guardias. No hay que ir, porque ahí vamos más que al foco del COVID. Vamos a buscar el virus y le decimos vení, vení, vení. Para eso llamamos a las emergencias, lo que tenga, la consulta domiciliaria, lo que sea, pero no hay que tratar de no ir a las guardias de nada, porque si el virus está en la calle, imagínense adentro de un lugar de salud, mucho más. Así que bueno, vamos a la RT. Ahí nosotros logramos que Si me dejás, Marisa, te leo de nuevo la pregunta. ¿Cómo era que habían leído claramente los chicos? La pregunta, la última pregunta que está en el protocolo, ¿sí? Dice, en caso COVID confirmado, COVID-19, ¿cómo realizamos la denuncia de RT por enfermedad profesional? Porque es enfermedad profesional. A eso iba al decreto 367 nacional, donde declara al COVID como enfermedad profesional no listada. Nosotros habíamos hecho una presentación como CTA, incluso con un proyecto de Hugo Yasky, nuestro diputado nacional, para la incorporación del COVID como enfermedad listada dentro de la Ley de Riesgo de Trabajo. No logramos eso, se logró el decreto, que es el decreto 367, que habla del COVID como enfermedad no listada. Igualmente para nosotros es un avance y es importante, porque son muy pocos países en el mundo que logran que reconozcan al COVID como una enfermedad profesional. ¿Cómo se hace? A ver, la denuncia a la RT, hoy Analía, como secretaria de Salud, recibió un comunicado nuestro de provincia con un escrito que seguramente no lo debe haber podido ver porque se la pasó de reunión en reunión durante todo el día. No lo vi. Con un escrito de uno de nuestro abogado de la Secretaría de Salud, el doctor Gastón Valente, que explica muy bien la denuncia a la RT. ¿Por qué digo esto?
porque así como se modifican los protocolos, también se modifican los requisitos para la denuncia al RT. Ustedes no se olviden que la RT es una empresa con fines de lucro. Por lo tanto, como siempre, cuanto más pueda rechazar o más traba nos pueda poner, menos plata va a gastar y más plata va a ganar. Esa es la concepción de la RT. Por más que nosotros en la provincia estemos autoasegurados, la RT es la que nos da la prestación. Por lo tanto, desde que salió el protocolo, que salió el 30 de mayo, hasta hoy, que no sé ni qué día es hoy, ¿20 qué? ¿24? Y tenemos por lo menos 3 modificaciones de cómo se hace la denuncia a la RT. Si ustedes leen el protocolo, en el protocolo dice que para hacer la denuncia a la RT solo es necesario el certificado médico de COVID confirmado y la descripción de lo que yo estaba haciendo, digamos, de por qué yo estaba en la escuela y qué es lo que estaba haciendo en la escuela, ¿sí? Es más, dice que esa nota la tendría que hacer mi directora, en este caso mi director, ¿sí? Entonces tiene que poner, a Marisa Barromere fue citada el día tal para la entrega de módulos de alimentos y continuidad pedagógica en la escuela 48 de 8 a 16 horas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahora le fueron agregando más cosas. Le fueron agregando un certificado de circulación, que es el certificado que todos tenemos que tener para circular. Por eso Esperame un segundito, Marisa, porque es importante, porque viene a lo que vos dijiste. ¿Qué significa no listada? Porque no entendía la compañera cuando dijiste no listada. En la Ley de Riesgo de Trabajo, la 24.557, nosotros tenemos 3 enfermedades que reconoce la RT. Una es la disfonía profesional, la otra es la hepatitis A y la otra es el antivirus para los docentes que trabajan en zonas rurales, ¿sí? Esas enfermedades forman parte de la lista de enfermedades profesionales, ¿sí? Después, cuando los compañeros se contagian de otras enfermedades, por ejemplo, infectocontagiosas, por ejemplo, de tuberculosis, y se puede comprobar que se la contagió en el ámbito de trabajo, o sarampión, o varicela, las infectocontagiosas que nosotros conocemos, nosotros las denunciamos a la RT como accidente de trabajo, no como enfermedad. Pero te dicen, ¿pero cómo voy a denunciar una varicela como accidente de trabajo si es una enfermedad? Pero lo que pasa que como en la ley las enfermedades son esas 3 que les dije, son la de disfonía, hepatitis y hantavirus, si yo la denuncio como enfermedad, la RT enseguida me la rechaza rápidamente. Entonces la denuncio como accidente de trabajo. El año pasado sacamos una recomendación de la jurisdiccional de infectocontagiosas que ahí explica las enfermedades y cómo se hace la denuncia a la RT. Entonces yo tengo que probarle a la RT que me contagié de sarampión, que me contagié de tuberculosis, que me contagié de varicela en la escuela, en mi aula, ¿sí? Eso nos pasa mucho a las maestras de inicial, que, bueno, la de primaria también, que vieron septiembre, ahí empiezan todas las infectocontagiosas, hay que juntar los certificados de los alumnos, y tenerlos, porque si ahí caigo yo también como maestra, eso es lo que va a certificar que yo me contagié de mis alumnos. Ahora volviendo a esta no listada. Eso significa no listada, que no está en esa lista, que está por afuera. Pero el decreto es muy claro y dice que aunque sea una enfermedad no listada, y aunque yo no sea un trabajador esencial, ¿sí? Sí soy un trabajador
que tengo una actividad ininterrumpida y es esencial en este ámbito de la pandemia, porque tengo que ir a la entrega de bolsón y módulo de alimentos y demás, la RT me tiene que reconocer la enfermedad y me tiene que tratar, no me puede rechazar. Después, la RT va a verificar si yo me contagié o no me contagié en el ámbito del trabajo, en la escuela. ¿Se entiende? Para eso tiene que haber habido casos en la comunidad, algún caso quizás en la escuela, algún caso sospechoso, digamos, todo eso después se probará. Entonces, estábamos en qué necesito. Necesito certificado, necesito la descripción de lo que estaba haciendo y ahora necesito el certificado de circulación. Por eso nosotros habíamos mandado un mensajito para que ustedes tengan el link para que puedan acceder rápido a ese certificado de circulación y por las dudas ya tener ese certificado, ojalá nunca les pase y no lo tengan que usar para este caso. Vuelta a las modificaciones. 3 cosas. La descripción del puesto de trabajo es más fácil todavía, porque no es necesario que me lo haga la directora. No es necesario, si soy directora, que me lo haga mi inspectora. Lo puedo hacer yo como trabajador. Escribo, hago una nota y pongo, yo, Marisa Barromérez, DNI tal, fui convocada a la escuela tal para la entrega de módulos de alimento y continuidad pedagógica el día tal en este horario. Y eso es lo que voy a adjuntar. Certificado de movilidad, no me acuerdo cómo dije que se llamaba. Circulación. Gracias. Certificado de circulación, descripción que voy a hacerla yo, y acá vino la modificación última de estos días, que tiene que ver con el certificado médico para la denuncia a la RT. Y aclaro que es la denuncia a la RT. Cuando vos estás enfermo y te confirman el COVID, te atienden en un lugar, hospital, clínica, lo que sea. Esa clínica o ese hospital te da un formulario que se llama, tiene unas siglas, se llama CISA, ese formulario. Esto es lo que explicamos a Analía en el mail de hoy. Ese formulario CISA sirve, ahí lo que va a decir es que vos sos un COVID confirmado. Ese certificado es el que se adjunta a la RT. Cuando pasás la enfermedad, ya estás curado, y ese hospital te da el alta, te lo va a dar en ese mismo certificado. Y eso se lo adjuntan a la RT y la RT va a dar el alta en función de ese certificado. La RT no puede dar el alta por COVID solo. ¿Se entiende? ¿Vieron que siempre cuando uno entra a alguna denuncia por RT, por enfermedad o por accidente, por lo que sea, la RT te da tantas sesiones de lo que sea y te da el alta, y por lo general uno queda mal, entonces tenemos que apelar esa alta? Bueno, en este caso la RT no da el alta, porque la RT no tiene prestadoras de COVID. Los prestadores de COVID están enmarcados en el sistema de salud del ministerio, ¿se entiende? Entonces, esa clínica, ese hospital que a mí me recibió como COVID positivo, es la que me da el alta. ¿Sí? Marisa, antes de empezar a ver si alguno de los compañeros, aparte de las preguntas que estuvieron haciendo en el chat, ahí Fabio dice que quiere hacer una pregunta, a mí me gustaría, más que nada no para detallarlo ni nada, pero sí, si podemos nosotros aclararle a los compañeros en este momento donde nuestra forma de trabajo es diferente, qué pasa con la RT, ¿sí? Y si hay casos
de ART, de compañeros de ART, es decir, o en el armado de bolsones, o desde el trabajo de casa, es decir, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Simple, y después ya sí pasar a las preguntas, que ahí Fabio tenía una. Bien. A ver, nuestro trabajo se trasladó a casa, pero nosotros seguimos trabajando. O sea, lo que se trasladó a casa es el lugar de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros nos accidentamos trabajando, lo pasamos al RT como un accidente de trabajo. Y ahora mucho más, que tenemos un acuerdo paritario nacional que así lo define, que es un acuerdo paritario que es histórico a nivel de otros países también. Incluso hace muy poquito se tuvo una reunión con la OIT, y la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, ponía de ejemplo el acuerdo paritario nacional nuestro con respecto a muchas cosas, pero fundamentalmente a lo que tenía que ver con el tema de la ley del marco de la ley de riesgo de trabajo. Tenemos casos, por ejemplo, tenemos un caso en Moreno de una profesora de danza que estaba filmando a sus alumnos una danza y se pegó por un palo, se resbaló filmando la danza y se quebró. Bueno, esa compañera está con licencia por RT, por accidente de trabajo. Tenemos otro caso, tenemos otro caso de una compañera, una maestra en San Vicente, que se levantó de la silla y se enredó en los pies con el cable que carga a la computadora, también está fracturada. Y tenemos ahí un casito Tenemos un caso acá en Esteban Echeverría, lo podés contar vos mejor que yo, pero digo, de una situación similar. Perdóname, Ani. Sí. Me parece que ponernos a contar acá el procedimiento de la denuncia, me parece que nada, que es en medio engorroso y aparte no va a sumar, porque en realidad uno después se olvida, se acuerda o lo pregunta cuando te pasa algo, ¿cómo era que tenía que hacer? Entonces, lo que sí me parece que ustedes tienen que saber es que la RT, la Ley de Riesgo de Trabajo, sigue funcionando, o sea, sigue igual, lo único que cambió, que nuestro trabajo, en vez de ser en la escuela, es en nuestra casa, ¿sí? Por lo tanto, la RT está obligada a darnos las prestaciones que nos tiene que dar, entre eso las licencias, ¿sí? Por ejemplo. Ani, ¿vos querías contar tu caso? Contarles que sí, que a veces trae a discusiones, e incluso de acá en el distrito pasó, de como que no querían hacerle la denuncia a la chica, que también se enredó con un cable, como yo recién que me puse a cargar la computadora porque me estoy quedando sin batería, y se enroscó, se cayó y se dobló los dedos, y la verdad que a veces uno dice, ¿para qué voy a hacer la denuncia? Pero hizo la denuncia y le cubrió los medicamentos, la chica está esguinzada, es decir, no tuvo... A ver, uno sabe que es un accidente y lo tiene que hacer y tenemos que contemplar y tenemos que llevar este mensaje nosotros también como delegados y como compañeros referentes de las escuelas, de que estamos trabajando en nuestra casa y que la ley de riesgo de trabajo sigue en vigencia. Fabio, ahora sí, si quieren preguntar, Fabio, toma la palabra, hace la pregunta que querés hacer. Yo les aclaro que voy a tratar de que no me las sé todas, ¿eh? La que no sé, se las averiguo y después Analía se las contesta. Fabio. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. ¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bueno, la verdad que bien. La verdad que felicitarlos por la organización y, digamos, por el desarrollo de la charla, muy, digamos, clara, muy precisa, muy didáctica, ¿no? Muy didáctica, muy pedagógica, así que bárbaro. Les quería hacer esta consulta, porque, digamos, por ahí se presenta esta duda en compañeras, compañeros y personalmente también. Frente a una situación de sospecha, porque uno cree que tiene signos de COVID, llama a la autoridad sanitaria, esa autoridad sanitaria o el 0800 tiene que emitir un certificado médico y ya eso es, digamos, constancia para subir a la solicitud de licencia.
Ahora, al mismo tiempo, ¿no? Si yo subo, o sea, si yo no tengo que pasar por ART, porque también es una, ¿no? Digamos, porque se puede presentar, ¿no? O sea, la duda es esta. ¿Cómo tengo que cargar esa licencia? ¿Por el sistema de licencias o por la RT también? Porque ¿es RT o es licencia médica? ¿Se entiende? Depende, Por eso Fabio. Depende de dónde, cuál fue tu contacto estrecho de contagio. Depende de dónde vos te contagiaste, ¿sí? Si vos te contagiaste de algún familiar, por ejemplo, esa va a ser una licencia médica por el sistema de licencia. Uno lo que tiene que tener en cuenta es el contacto estrecho donde se tuvo. ¿Qué pasa? A veces se te confirma un caso de COVID hoy. Y ahora yo les conté que se modificó la definición de contacto estrecho. Entonces, si yo hoy me confirman el COVID y 48 horas antes estuve en la escuela en la entrega de bolsones, tengo que empezar a buscar ahí si hay alguien, ¿sí?, que pudo haber estado. Primero tengo que pensar si hace 48 horas antes que yo estuve en esa escuela tuve contacto estrecho con alguien. Claro. Si yo tuve contacto estrecho con alguien, es decir, me fui a la dirección y estuve charlando con la directora, sentada en el escritorio, más de 15 minutos, y esa directora va a tener que estar con aislamiento. ¿Sí? Por ejemplo. Sí. Y si yo encima tengo casos en ese barrio, o hay alguna familia que yo sé que pudo haber venido, que tiene COVID, y que se puede presumir, pero eso no lo voy a saber yo, lo va a saber la autoridad sanitaria, que es la que va a hacer la investigación para atrás. ¿Se entiende? Sí, Hoy, por entiendo. ejemplo, me llama una compañera de un distrito del interior, una compañera con COVID, pero la entrega de módulos de alimentos fue hace 10 días. Entonces, esa compañera no se contagió en la escuela, ni contagió a nadie. Entonces, esa compañera va a pasar por el sistema de aplicación la licencia por COVID positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí, depende claro, del contagio. claro. ¿Dónde Muy uno se bien. contagió? Claro, muy buena esta aclaración porque a veces no, como para despejar dudas, yo, digamos, lo planteé como una duda y pienso que es duda Está de muy muchas bien. compañeras y compañeros, Sí, porque sí. entonces hay que medir el tiempo hacia atrás, 48 horas, que uno pudo haber estado en contacto en su lugar de trabajo con Sí. alguna persona o con alguna familia, compañero, que sea, que haya tenido COVID. Y para atrás tiene la autoridad sanitaria que investigar eso. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Siempre es la autoridad sanitaria la que va a definir. Porque te va a preguntar, ¿vos estuviste en contacto estrecho con alguien? Y el contacto estrecho es esto, estar más de 15 minutos, menos de 2 metros. Si encima no tuviste los elementos de protección, que es el tapaboca, nariz, más razón. Entonces, Claro. ese es el contacto estrecho. ¿Sí? Entonces, digo, la autoridad sanitaria va a decir, bueno, vos tenés que estar aislado, vos no. Que yo pase, que yo esté en un lugar y que un compañero me toque el hombro, por eso no me voy a contagiar. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo me cruzo así, es lo que te pasa por la calle. Cuando vos vas caminando por la calle, ¿no te pasa que te cruzas con la gente así? Sí, Por eso no te vas a contagiar. Vos te vas a contagiar si no tenés los 2 metros de distancia, si no tenés el tapaboca nariz, ¿sí? Y si estás más de 15 minutos hablando con una misma persona, con todo eso. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y otra pregunta, el certificado bueno. de circulación, ¿no? ¿Puede ser el que uno baja de la aplicación Cuidar? ¿Viste? Cuando vos tramitas un certificado de circulación, por ahí, ¿eso sirve? Ese es el certificado Es de ese. A la hora de... circulación. Es ese, perfecto. Sí. Hay Es una el último, pregunta, el no sé si último la vamos a modelo. poder, no sé El si la vamos último a poder modelo. responder, porque capaz que tiene que ver más con lo médico, porque dice el primer síntoma se manifiesta a las 48 horas. No sé si estamos como para responder, porque quizás tenga que ver más con lo médico, no sé, Lo Marisa.
Sí, la verdad que no, eso no te... a ver, hay compañeros que son asintomáticos. Claro, claro. Son COVID Digo, confirmados. Y Analia, los síntomas te pueden aparecer a las 48, 72 horas, ¿se entiende? o no aparecer nunca también No aparece. Por eso, porque el son síntoma. asintomáticos. Por eso no se hacen por eso no sirven los testeos. Hay muchos compañeros que piden testeo masivo, testeo masivo, testeo masivo. El testeo masivo no existe. En ningún lado del mundo existe el testeo masivo, porque no es una medida preventiva el testeo masivo. El testeo masivo se hace focalizado. ¿Vieron cuando fue lo de la Villa 31? O lo que el barrio azul. Entonces, donde ven que aparecen muchos casos, ahí se hace el testeo, se hace el bloqueo, se le llama. Se hace un bloqueo en esa zona. Es más, en Villa Azul no se le hizo a los miles que viven en Villa Azul. Se les hizo a un sector determinado, donde estaban esas determinadas familias que todos tenían. Eso es, donde hay un brote, se hace el testeo, ¿sí? Pero el testeo masivo no sirve, porque aparte es imposible de hacer, porque el testeo masivo te da negativo y a los 4 días te tenés que hacer otro testeo, ¿se entiende? Porque es muy probable que te dé negativo. Claro. Bueno, Analia. si no, Dante, si no tienen más preguntas, bueno, agradecerte, Marisa, a vos, por todo lo que aportaste, a los compañeros especialistas. Espero que les haya servido a todo lo que tiene que ver con estos protocolos, que en realidad desde los comités mixtos fueron difundidos. Contarles a ustedes que vamos a buscar más medios desde el Comité Mixto Distrital de Ezeiza y de Echeverría para poder llegar también a ustedes con más difusión de todo lo que se está trabajando. Valorizar esto, el espacio de participación de los trabajadores, porque así como la tenemos a Marisa en esos espacios, y ustedes escuchen todo lo que nosotros llevamos como trabajadores, ¿no? La voz del trabajador a ese lugar para poder lograr este tipo de protocolo. Es decir, este tipo de protocolo que salió de la jurisdiccional es la voz del trabajador, es pensar lo que nos estaba pasando a nosotros en las escuelas y ponerlo en papel y hoy tenerlos para seguir ese protocolo en la institución educativa que es donde nosotros trabajamos. Agradecerte, Marisa, agradecer a los especialistas, espero que les haya servido, y también que se lleven de acá esto, de que de los comités mixtos va a llegar la guía de cómo tienen que actuar este delegado de prevención en la escuela, de que tiene que estar atento, que nos tenemos que cuidar entre todos, que es así, y que bueno, yo la verdad que los agradezco a todos, y bueno. ¿Me dejás agradecer, Ani? Sí. Agradecer, bueno, a Dante, a Ani y a los especialistas. La verdad que es un orgullo para nosotros tener compañeros que se formen, que se formen para formar, ¿no? Porque hoy el tema es este, pero seguramente van a surgir otros temas porque nosotros ya estamos pensando en la vuelta, ya estamos pensando en qué condiciones y qué cosas, cómo tiene que ser esa vuelta en términos de medidas preventivas. Así que en eso ya estamos trabajando desde el sindicato y tratando también de trabajarlo en todos los ámbitos que tenemos de participación. Agradecerles otra vez a todos, y la verdad que les voy a decir un secreto, que a mí me da mucho orgullo estar acá en esta reunión de delegados, porque Analía fue alumna mía de 7º grado. Así que para mí es doblemente orgulloso poder estar compartiendo este espacio con Analía y con todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Esas son las cosas que nos pasan como senios. Yo también soy de Lanús, ¿eh? Bien, no te tenía, no te tenía de Lanús. Soy de Lanús. Pero no fuiste alumno mío, ella sí, no fui alumno de 7º grado. Fabio, por tu edad vos no fuiste alumnito, Fabio. No, pero soy de Lanús, chicas, soy de Lanús. Pero sí, sos de Lanús, pero alumno de Marisa no pudiste hacer. ¿Cuántos años tenés, Fabio? No empecemos a sacar cuenta, que era jovencita yo, Bueno. En algún momento fui joven, ¿eh? Yo te conozco, Mosco, sí que fuiste joven. Gracias. Todos jóvenes. Gracias a todos, gracias a todas. Muchas gracias. La próxima, espero que les sirvan. Valoricemos nuestros espacios de participación de los trabajadores, porque de ahí sacamos estas cosas.
Muchas gracias. Gracias.